Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. ¿Alguna vez te has parado a pensar en eso que decía Bill Bryson? Que todo lo que nos rodea, vamos, nosotros mismos, no somos más que trillones de átomos errantes, pero increíblemente organizados para que existamos. Es una idea que, te vuela la cabeza, ¿verdad? Totalmente. Y la escala es algo que nuestra mente casi no puede procesar. Las fuentes que manejamos insisten mucho en eso. Son tan pequeños que medio millón cabrían en el grosor de un pelo. Hay otra imagen muy potente que aparece por ahí. Si un átomo fuera una canica, bueno, pues tu puño cerrado sería como la Tierra entera, imagínate. Una canica comparada con la Tierra. Es brutal. Y a la vez son incontables. Bryson da otro dato de esos que marean. Un dedal de aire, 1 centímetro cúbico, contiene unos 45.000 billones de millones de moléculas. Es que se escapa. Y lo más asombroso, quizá, es que son eternos prácticamente. Esos mismos átomos llevan aquí miles de millones de años. Han formado estrellas, rocas, dinosaurios y ahora pues nosotros. Como dice Bryson, es muy posible que llevemos dentro átomos que formaron parte de Shakespeare o de Buda. Es un reciclaje cósmico constante. Precisamente. Por eso, hoy vamos a meternos a fondo con estos ladrillos, ¿no? Los bloques fundamentales del universo. Los átomos. ¿Qué son? ¿De qué van? ¿Cómo hemos llegado a entenderlos? ¿Qué fuerzas los gobiernan? ¿Cómo se juntan? Pues sí, tenemos un buen montón de material interesante para analizar. Fragmentos de textos de física, de química, artículos como el de Bryson que comentabas, y también algunos vídeos explicativos que ayudan a visualizar conceptos que, bueno, no son nada fáciles de imaginar, la verdad. El objetivo está claro: sacar las ideas clave para entender de verdad cómo se estructura la materia. Haremos un viaje, ¿no? Desde las primeras ideas hasta el mundo cuántico, que es, bueno, ya veremos. Descubriremos las fuerzas que lo mueven todo y procesos como la fusión nuclear. ¿Lista? Listo. Pues vamos a ello. Venga. Empecemos por el principio, por la historia, porque esto de los átomos no es de ayer, ¿verdad? ¿Qué va? Para nada. Las fuentes nos llevan a la antigua Grecia, a Demócrito, ¿no? Allá por el 440 a.C. Ella hablaba de átomos, que significa indivisible. Pero claro, luego vino Aristóteles. Y su teoría de los 4 elementos, tierra, aire, fuego, agua, tuvo tantísima influencia que, bueno, la idea de los átomos quedó como olvidada durante siglos. Sí, tuvimos que esperar un montón, hasta principios del 19, 1808 para ser exactos. Ahí aparece John Dalton. Él no solo recuperó la idea, sino que le dio una base, científica, experimental. Se dio cuenta de algo clave. Los elementos químicos, al combinarse, siempre lo hacían en las mismas proporciones de peso. Ah, o sea que esa fue la clave para superar lo de los 4 elementos. Dalton dijo, no, la materia está hecha de partículas distintas, de átomos, y cada uno con su peso. Exacto. Propuso eso. Cada elemento tiene sus átomos, todos iguales entre sí, pero diferentes a los de otros elementos. Sobre todo en peso y tamaño. Se los imaginaba como bolitas macizas, indivisibles. Incluso intentó darles pesos relativos, ¿sabes? Tomando el hidrógeno como 1. No acertó en todos los números, al oxígeno le dio 7 en vez de 16, pero la idea de base era potentísima. Los átomos existen y se pueden medir sus propiedades. Pero esa idea de indivisible, parece que duró poco. Aquí es donde la cosa se acelera, ¿no? Efectivamente. Nos vamos a finales del siglo XIX, 1897. J.J. Thomson descubre el electrón, una partícula con carga negativa muchísimo más pequeña que el átomo. Así que el átomo sí se podía dividir. Y claro, hubo que cambiar el modelo. Y ahí llegó ese modelo tan gráfico, ¿no? El del budín de pasas. O como dice una de las fuentes, la galleta con pepitas de chocolate. Eso es. Thomson imaginó una esfera de materia positiva y ahí pegados los electrones negativos, como las pasas o las pepitas. Así el átomo seguía siendo neutro eléctricamente, pero ya tenía, bueno, una estructura por dentro. Pero entonces llega uno de sus alumnos, Ernst Rutherford, y le da la vuelta a la tortilla, con el famoso experimento de la lámina de oro. Rodearon una lámina de oro finísima, con partículas alfa, que son núcleos de helio positivos.
Según el modelo de Thomson, lo normal, lo esperable, era que casi todas las partículas la atravesaran sin más. Pero vaya sorpresa se llevaron. Algunas partículas rebotaban, salían disparadas hacia atrás. Rutherford lo describió, según leemos, como si dispararas una bala de cañón a un papel de seda y la bala rebotase. Era increíble. La única forma de explicar eso era revolucionaria. Casi toda la masa del átomo y toda su carga positiva tenían que estar apiñadas en un punto central minúsculo, el núcleo. Y el resto del átomo era, básicamente, espacio vacío. Por ahí pasaban casi todas las partículas alfa. Solo las pocas que iban directas a ese núcleo tan denso y positivo, esas rebotaban. Entiendo. Un cambio de modelo total. Pero esto creaba otro problema. Y gordo, ¿no? A ver, si tienes un núcleo positivo y electrones negativos dando vueltas. La física de toda la vida dice que se atraen. Deberían caer en espiral y chocar en nada, en una fracción de segundo. ¿Por qué los átomos son estables? ¿Por qué existen las cosas? Justo. Ahí estaba el gran agujero del modelo planetario de Rutherford, si usabas la física clásica. Hacía falta algo nuevo. Y la solución llegó poco después, en 1913, de Niels Bohr, otro genio que había trabajado con Thomson y Rutherford. Bohr se atrevió a meter ideas cuánticas. ¿Qué propuso exactamente? ¿Qué hizo? Pues propuso que los electrones no podían estar en cualquier órbita, a cualquier distancia del núcleo. No, solo podían existir en unos niveles de energía concretos, permitidos. Órbitas estables, cuantificadas. Imagínate como escalones. Puedes estar en el escalón 1 o en el 2, pero no flotando en medio. Si un electrón saltaba a un nivel superior, necesitaba absorber una cantidad exacta de energía. Y si caía a un nivel inferior, emitía esa energía. ¿Cómo? En forma de luz. Y no cualquier luz. Luz de un color muy específico, una frecuencia concreta. Y esto explicaba de maravilla los espectros atómicos, esas líneas de colores únicas de cada elemento, como en las lámparas de neón o los fuegos artificiales que menciona una fuente. Y lo más importante, justificaba por qué los átomos no colapsaban, porque eran estables. Vale, el modelo de Bohr, un paso de gigante. Explicaba los espectros, la estabilidad. Pero intuyó que la cosa se complica más. Entramos de lleno en la mecánica cuántica. Así es. El modelo de Bohr iba genial para el hidrógeno, el átomo más simple, pero se quedaba corto para átomos más complejos. Y además, poco después se descubrió algo todavía más raro. El electrón no era solo una partícula, a veces se comportaba como una onda. Esta dualidad onda-partícula, propuesta por de Broglie, fue como la piedra angular de la nueva física, la mecánica cuántica. Y con la cuántica llegaron conceptos que nos rompen los esquemas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Fundamental. Werner Heisenberg, 1926. Lo que nos dice, en esencia, es que es imposible saber con precisión total y, a la vez, ciertas parejas de propiedades de una partícula cuántica. Por ejemplo, su posición exacta y su velocidad exacta, su momento lineal. Cuanto más afinas en una, más borrosa se vuelve la otra. Y ojo, no es que nuestros aparatos sean malos, ¿eh? Es una limitación fundamental de la naturaleza. Así funciona. Entonces, ¿cómo imaginamos un átomo ahora? Si la imagen esa de bolitas dando vueltas como planetas, que por cierto, las fuentes dicen que ya la propuso Nagaoka antes que Rutherford, si eso es incorrecto, ¿qué nos queda? Pues nos queda una imagen mucho más abstracta. Más difusa. La mecánica cuántica ya no habla de órbitas definidas, habla de orbitales. Y un orbital no es un caminito, es una región del espacio alrededor del núcleo donde hay una cierta probabilidad de encontrar al electrón. Se suelen dibujar como nubes de probabilidad. Más densas donde es más probable pillarlo, más tenues donde es menos probable. Las fuentes muestran algunas formas de esas nubes, esferas, sí, pero también como lóbulos, ¿no? Formas complejas. Vamos, que no se parecen en nada a una órbita planetaria. Ahora entiendo por qué Feynman decía eso de que nadie entiende la mecánica cuántica. Es antiintuitivo total. Es que funciona con reglas muy diferentes a las de nuestro mundo, el mundo grande. Y hay más cosas raras que menciona Bryson, ¿eh? Partículas virtuales que salen de la nada y desaparecen, el entrelazamiento cuántico, eso que Einstein llamaba, con un poco de fastidio, la acción fantasmal a distancia. Dos partículas que quedan conectadas y lo que le haces a una afecta a la otra al instante, aunque estén lejísimos.
Parecía ciencia ficción, pero se demostró en 1997. Claro, Einstein no estaba nada cómodo con tanta incertidumbre, ¿verdad? Su frase de «Dios no juega a los dados» lo dice todo. Sí, le costaba aceptar que la realidad más fundamental tuviera ese punto de azar, de indeterminación. Pero bueno, los experimentos le han dado la razón a la cuántica una y otra vez. Vale, aceptamos la extrañeza cuántica. Vamos a desglosar el átomo moderno. ¿Qué hay dentro? ¿Cuáles son los componentes clave? Bueno, simplificando mucho, los tres jugadores principales son protones con carga positiva, neutrones sin carga, neutros y electrones con carga negativa. Protones y neutrones juntitos en el centro, formando el núcleo. Correcto. Un núcleo diminuto comparado con el tamaño total del átomo. Las analogías de las fuentes son geniales. Una mosca en una catedral, decía Rutherford, o una canica en medio de un estadio de fútbol. Pero ojo, que sea pequeño no significa que no sea importante. Ahí está casi toda la masa del átomo. Y es increíblemente denso. Me quedé con ese dato de Kurzgesagt. Si juntaras los núcleos de todos los átomos del Empire State, cabrían en un grano de arroz. Y la comparación de Bergman de meter 6.200 millones de coches en una cajita de 30 centímetros. Uf, es que no te cabe en la cabeza. Es una densidad inimaginable, ¿sí? Y mientras, los electrones, que son mucho más ligeros, están en ese espacio enorme de fuera, en sus nubes de probabilidad. En un átomo neutro, sin carga eléctrica, hay el mismo número de electrones que de protones. Las fuentes proponen una idea interesante. Dicen que los protones le dan al átomo su identidad, o sea, qué elemento es, y los electrones le dan su personalidad, cómo se relaciona con otros átomos. Me gusta. Es una buena forma de verlo, sí. El número de protones, que llamamos Z, el número atómico, define qué elemento es, sin discusión. Y luego, cómo reacciona químicamente, si se enlaza, si no, todo eso depende sobre todo de los electrones de la capa más externa, los llamados electrones de valencia. ¿Y ya está? ¿Hemos llegado al fondo? ¿O hay algo más pequeño dentro de los protones y los neutrones? Ah, buena pregunta. Pues no hemos llegado al fondo. Según el modelo que tenemos ahora, el modelo estándar de física de partículas, los protones y los neutrones tampoco son elementales. Están hechos de partículas aún más pequeñas. Se llaman quarks. Hay varios tipos de quarks: up, down, charm, strange, top, bottom. Nombres curiosos. Y se combinan de distintas formas. ¿Y qué mantiene hundidos a esos quarks dentro del protón o del neutrón? Otras partículas, los gluones, son los portadores de la fuerza nuclear fuerte. Y hasta donde sabemos hoy, los quarks y los electrones, y otras partículas como los neutrinos, los muones, esos sí parecen ser fundamentales, sin estructura interna conocida. El modelo estándar que mencionan los textos de física es justo eso, nuestro inventario actual de las partículas más básicas, unas 17 confirmadas y las fuerzas que dictan cómo interactúan. Es lo más preciso que tenemos sobre la materia a nivel subatómico. Hablando de fuerzas, has mencionado la fuerza fuerte, la que une los quarks, y antes salió el problema de cómo se mantiene unido el núcleo. Si los protones son positivos, deberían repelerse a la bestia por la fuerza electromagnética. ¿Es la misma fuerza fuerte la que los mantiene juntos en el núcleo? Sí, es la misma interacción fundamental, la fuerza nuclear fuerte. Actúa entre los quarks dentro de un protón o neutrón, pero también entre los propios protones y neutrones, que llamamos nucleones, dentro del núcleo. Es muchísimo más potente que la repulsión eléctrica a esas distancias tan cortas. Pero su alcance es minúsculo, se queda confinada al tamaño del núcleo. Por eso consigue ganarle a la repulsión eléctrica y mantener el núcleo unido. Entendido. La fuerza fuerte gana en las distancias cortas del núcleo. Vale. Y antes decías que el número de protones define al elemento. ¿Qué pasa si cambio ese número? Pues que cambias el elemento químico, así de radical. El número de protones es el número atómico, la Z. Z igual a 1, hidrógeno. Z igual a 2, helio. Z igual a 8, oxígeno. Z igual a 92, uranio. Cada número un elemento diferente. No hay dos elementos con la misma Z. ¿Y los neutrones? ¿Para qué sirven? Los neutrones añaden masa al núcleo y también ayudan a estabilizarlo con la fuerza fuerte. Pero como no tienen carga eléctrica, no cambian la identidad química del elemento, que depende de Z. Y aquí viene un concepto importante: los isótopos.
Son átomos que tienen el mismo número de protones, o sea, son del mismo elemento, misma Z, pero distinto número de neutrones. El ejemplo típico es el carbono. Casi todo el carbono que hay es carbono 12. Tiene 6 protones y 6 neutrones. Pero hay un poquito de carbono 13, 6p, 7n, y una pizca de carbono 14, 6p, 8n. El carbono 14 es radioactivo y se usa para datar cosas antiguas, ¿sabes? Los 3 son carbono porque tienen 6 protones. Son isótopos. O el hidrógeno. El normal, protio, 1p0n, el deuterio, 1p1n, y el tritio, 1p2n, que también es radioactivo. Y aquí es donde entra en juego la tabla periódica, ¿verdad? La gran organizadora de todo esto. ¿Cómo nos ayuda? La tabla periódica es una genialidad. Ordena los elementos por su número Z, el número atómico, de menor a mayor. Y para cada elemento te da su símbolo, H, E, C, O, el número Z, que te dice los protones, y, si es neutro, los electrones, y la masa atómica, A. Y esa masa atómica, la A, es más o menos la suma de protones y neutrones, ¿no? El número másico. Exacto. Así que si sabes Z, los protones, y miras A en la tabla, puedes calcular cuántos neutrones N tiene el isótopo más común, más o menos. Haces la resta, N aproximadamente A, Z. Digo más o menos porque la A que viene en la tabla suele tener decimales. Hay que redondearla al entero más cercano para hacer esta cuenta. ¿Y por qué tiene decimales la masa atómica en la tabla? Si los protones y neutrones son un número entero, no me cuadra. Ah, buena observación. Tiene decimales porque la masa atómica que se lista en la tabla no es la de un isótopo concreto, sino que es ¿Un promedio? Es la media ponderada de las masas de todos los isótopos que existen de forma natural de ese elemento, teniendo en cuenta cuánto abunda cada uno. Por eso la del hidrógeno no es 1 exacto, sino 1.008, por la pequeña contribución del deuterio. Los textos de ejemplo que tenemos muestran cómo sacar protones, neutrones y electrones para un montón de elementos usando Z y A. E, N, Kr, U, Pb, Si. Y fíjate qué bonito, hay una conexión con el modelo de Bohr. Y la cuántica. Las filas de la tabla, los periodos, tienen que ver con los niveles de energía principales de los electrones, las capas K, L, M. Y los elementos que están en la misma columna, el mismo grupo o familia, tienen propiedades químicas parecidas. ¿Por qué? Porque tienen la misma configuración de electrones en su última capa, los electrones de valencia. La estructura electrónica es la que manda en la química. Es fascinante cómo encaja todo, la verdad. Hemos hablado de la fuerza fuerte y la electromagnética. Nos faltan 2 para completar el cuarteto, ¿no? Las 4 fuerzas fundamentales que, según el modelo estándar, lo gobiernan todo. Correcto. Son 4 en total. 1. La fuerte. Ya la hemos visto. La más intensa, pero de alcance minúsculo. Une quarks y mantiene el núcleo unido. 2. La electromagnética. Actúa sobre cargas eléctricas. Es la responsable de casi todo lo que vemos. Estructura de átomos y moléculas, enlaces químicos. Electricidad, magnetismo, la luz. Es de largo alcance. Mucho más débil que la fuerte, pero más potente que las otras 2. Y una curiosidad que señala Bryson. Cuando tocas algo y lo sientes sólido, en realidad es la repulsión electromagnética entre los electrones de tus átomos y los del objeto. No llegamos a tocar de verdad. ¡Qué fuerte! O sea que la solidez es una especie de ilusión eléctrica. En cierto modo, sí. Luego está la 3, la débil. También de corto alcance, y aún más débil. Pero es súper importante. Es la responsable de algunos tipos de radiactividad, como la desintegración beta. Es la que permite que un protón se convierta en neutrón, o al revés, o sea que los elementos se transformen unos en otros. Y finalmente la 4, la gravitacional. La más débil de todas, pero de lejos. Pero su alcance es infinito. Actúa sobre cualquier cosa que tenga masa o energía. A escala atómica no pinta nada, es despreciable. Pero a gran escala es la que manda. Mantiene a los planetas girando, forma estrellas, galaxias, todo el cosmos. Y el gran sueño de la física, como comentan las fuentes, es encontrar una teoría del todo, ¿no? Una única teoría que unifique estas 4 fuerzas, que las explique como caras distintas de una misma moneda. Un sueño que persiguió a Einstein hasta el final, pero sin éxito. Sigue siendo uno de los santos griales de la física teórica, sí. Entender cómo encajan estas 4 piezas del puzzle universal. Bien, ya tenemos los átomos, sus piezas, las fuerzas que los rigen. Ahora, ¿cómo explica todo esto el comportamiento de la materia que vemos?
los sólidos, los líquidos, los gases? Pues aquí entra otra teoría importante, la teoría cinético-corpuscular o cinético-molecular. Es bastante intuitiva en realidad. Nos dice 3 cosas básicas. 1. La materia está hecha de partículas, átomos, moléculas. 2. Estas partículas están siempre en movimiento, moviéndose al azar. 3. Entre ellas hay espacio vacío y fuerzas, sobre todo eléctricas, que las atraen o repelen. Y los diferentes estados, sólido, líquido, gas, dependen de cómo sea el equilibrio entre ese movimiento y esas fuerzas de atracción, ¿no? Exactamente. El movimiento está ligado a la temperatura. Más temperatura, más energía cinética, más se mueven las partículas. En un sólido, las partículas tienen poca energía, vibran pero en posiciones fijas. Las fuerzas de atracción son muy fuertes, las mantienen ordenadas, por eso tienen forma y volumen fijos y no se comprimen fácilmente. En un líquido, las partículas ya tienen más energía, se mueven más, resbalan unas sobre otras. Las fuerzas de atracción aún las mantienen juntas, pero sin una estructura fija. Tienen volumen fijo, pero cogen la forma del recipiente. Tampoco se comprimen mucho. En un gas, aquí las partículas van a tope. Mucha energía, se mueven súper rápido, chocando entre sí y con todo. Las fuerzas de atracción son casi nulas, ocupan todo el espacio disponible, no tienen forma propia. Y se comprimen muy fácil, porque hay mucho hueco entre ellas. Y luego está el plasma, que es como un gas, pero calentado a temperaturas tan bestias que los electrones se separan de los núcleos. Una sopa de iones y electrones. Es el estado del Sol y las estrellas, lo más abundante del universo. Tiene lógica. ¿Y los cambios de estado? Fundir hielo, hervir agua, que se empañe un cristal, son simplemente cambios en esa energía y en la lucha entre movimiento y atracción. Justo eso. Si calientas, das energía, aumenta el movimiento y las partículas van venciendo las fuerzas que las unen. Sólido pasa a líquido, fusión. Líquido pasa a gas, vaporización o ebullición. Si enfrías, quitas energía, el movimiento se calma, las fuerzas de atracción ganan y las partículas se ordenan más. Gas pasa a líquido, condensación, líquido pasa a sólido, solidificación. Y claro, la temperatura exacta a la que pasa esto, el punto de fusión, de ebullición, dependerá de cómo de fuertes sean esas atracciones en cada sustancia, ¿no? Correcto. No hierve igual el agua que el alcohol o el hierro. Y esta teoría también explica otras cosas, como por qué las cosas se dilatan al calentarse, las partículas vibran más, ocupan más sitio y se contraen al enfriarse. O por qué un gas dentro de un globo ejerce presión, por los golpecitos continuos de millones de partículas contra las paredes. Has mencionado el plasma, las estrellas, el Sol. Es imposible no preguntarse cómo narices llevan miles de millones de años soltando esa burrada de energía sin parar. Las fuentes apuntan a la fusión nuclear. Así es. La central energética del Sol y de la mayoría de estrellas es la fusión nuclear. Ocurre en su núcleo, donde la presión y la temperatura son extremas. La fusión es, básicamente, juntar núcleos de átomos ligeros para formar uno más pesado. ¿Y qué se fusiona exactamente en el Sol? Pues principalmente isótopos de hidrógeno. El proceso es complejo. Empieza con protones, hidrógeno 1, pasa por deuterio y otras fases, pero el resultado final es que se combinan para acabar formando núcleos de helio. Y aquí está la magia, relacionada con la ecuación más famosa de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Resulta que el núcleo de helio que se forma pesa un poquito menos que la suma de los hidrógenos que se fusionaron. Esa pequeña diferencia de masa que falta no se pierde, se convierte directamente en una cantidad enorme de energía. Luz, calor, energía de las partículas. ¡Cuánta energía! Leí unas cifras que marean. Son astronómicas, sí. Según las fuentes, cada segundo el Sol convierte unos 564 millones de toneladas de hidrógeno en 560 millones de toneladas de helio. Eso significa que 4 millones de toneladas de materia se transforman en pura energía cada segundo. Una potencia, 3.8 por 10 elevado a 26 vatios. Una barbaridad. 4 millones de toneladas por segundo en luz y calor. Pero, espera, volvemos a un problema parecido al del núcleo. Los núcleos de hidrógeno son positivos. Protón contra protón. La repulsión eléctrica ahí tiene que ser brutal. ¿Cómo consiguen acercarse tanto como para que actúe la fuerza fuerte y se peguen? Necesitas condiciones extremas, claro. Las del núcleo del Sol. Más de 13 millones de grados Kelvin y una densidad 150 veces la del agua.
Pero incluso así, si te pones con la física clásica, la energía que llevan los protones por la temperatura no es suficiente para vencer esa barrera de repulsión eléctrica, la barrera de Coulomb. Chocarían y... adiós, cada uno por su lado. Entonces, ¿cómo se fusionan? Hay truco. El truco es la mecánica cuántica otra vez. Hay un fenómeno que se llama efecto túnel. Aunque un protón no tenga energía para saltar por encima de la barrera de repulsión, la cuántica dice que tiene una probabilidad, pequeña pero real, de atravesarla, como si cavara un túnel por debajo. Alucinante. Atravesar una barrera de energía que, en teoría, no podría superar. Exacto. La probabilidad para un protón es bajísima, pero en el núcleo del Sol hay tantos y tantos protones a esa temperatura y densidad tan altas que estas tunelaciones cuánticas ocurren sin parar. Y eso permite que los núcleos se acerquen lo suficiente para que la fuerza fuerte, que es mucho más potente a corta distancia, haga su trabajo y los fusione. Sin el efecto túnel cuántico, simple y llanamente el Sol no brillaría. Explicando cómo funciona el universo. Qué viaje hemos hecho hoy, ¿eh? Desde las primeras ideas griegas de partículas indivisibles, pasando por los modelos cada vez más afinados de Thomson, Rutherford, Bohr, hasta meternos en este mundo cuántico tan raro pero tan fundamental que describe el átomo hoy. Hemos visto sus piezas, las 4 fuerzas que lo mueven todo, y cómo estos ladrillos tan pequeños construyen desde una molécula de agua hasta una estrella como el Sol. Es increíble. Y lo asombroso es pensar eso, que toda la complejidad, toda la diversidad que vemos, sale de combinar un puñado de partículas y 4 reglas de juego, 4 fuerzas, que la solidez de esta mesa es, en el fondo, espacio vacío y repulsión eléctrica, y que la energía que nos permite estar aquí charlando viene de un efecto túnel cuántico en el corazón de una estrella. Te cambia la perspectiva, ¿verdad? Totalmente. Y para terminar me quedo con esa pregunta casi filosófica que plantea Bryson y que las fuentes nos dejan ahí flotando. Si estamos hechos de átomos, que son partículas sin vida, sin conciencia, que ni saben que existimos, ¿cómo sale la vida, la consciencia, el pensamiento? De esta colección de piezas ciegas, ¿dónde está el salto que nos hace diferentes a un montón de polvo de estrellas bien organizado? Ahí lo dejo, para seguir dándole vueltas.